septiembre, así que te cuarto va a meter más en clase. Ya, mi niño, no hay problema. No sé si nos toca a nosotros ese día, pero si nos llegase a tocar, no se preocupe. Es que el viernes ese día. Ah, ya. Recuerda igual, Víctor, que tienes que mandar... Profe, queremos trabajo, no prueba. Y eso, profe, evaluativa de ciencia no lo pude hacer porque estaba anestesiado donde me sacaron los dientes. Ah, ya, perfecto. Estaba tonto, por decirlo. Oye, me acabo de dar cuenta que acá en el Zoom puedo hacer el tema de... Listo, profe, ahora se le escuchó. Ya, Jaime, súper. Puedo hacer el tema de votaciones y aquí voy a colocar y para que ustedes voten si quieren prueba o trabajo. Espérenme, déjenme abrirla. ¿Ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque hoy día nos toca ver lo último de célula, que es célula animal y vegetal, ¿ya? Y después de esto viene la prueba, o sea, no al tiro la otra semana, sino que sería como a vuelta del 18 de septiembre, ¿ya? Entonces, espérenme. Denme un segundo. Opción 1, prueba. Opción 2, trabajo. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Opción 2, trabajo. Me había olvidado de esto, muy bueno. Déjenme ver si la puedo... ¿Y cómo la...? Estudiar ciencias ha dicho. ¿Sale? ¿Le apareció o no? No. No. Ahí está. Iniciar votación. Ahí está. Ya. Ok. Mientras estemos en la clase, vayan votando, por favor. Todos los que están conectados, voten. Prueba, trabajo. Prueba, trabajo. Prueba, trabajo. Ya. Como les decía, vamos a empezar con lo que nos toca hoy día, la célula animal y vegetal, que es lo último, ¿cierto? Que ya nos queda de célula. Ya después de esto vamos a cambiar completamente, o sea, no tan completamente porque vamos a seguir hablando de como de los microorganismos, porque después nos vienen las barreras defensivas del cuerpo, ¿ya? Y eso también requiere unas 2 o 3 clases más o menos, ¿sí? Que de hecho es uno de los aprendizajes priorizados de séptimo básico, ¿ya? Que tiene que ver con cuáles son las barreras del cuerpo, por ejemplo, la piel, los glóbulos blancos, ahí vamos a entrar a hablar del sistema inmune, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, chiquillos, con respecto a la célula animal y vegetal, primero que todo tienen que recordar que esta proviene, profe, a ver, perdón, que me desconcentré leyendo. Profe, pero ¿cómo de vuelta al 18? A la vuelta al 18, po. La otra semana después del 18 de septiembre. No es que vamos a tener toda la semana libre para el 18, que es más o menos como desde el 13, 14, por ahí. Voy a tener que empezar a estudiar Sí. brígido, profe. Porque Sí, no pues sí, está las clases. chuta. Pero No, a ver, no sé si es la que viene, Martín. A ver, espérame, estoy perdida en el calendario. Eh, no, queda la siguiente, que es clases normales, y la subsiguiente es la semana del 18, que es del 13 al 17, ¿ya? Y la prueba sería ya, quedarían 3 semanas para la prueba o trabajo, más o menos, que sería la semana del, claro, en la semana del 20 al 24 de septiembre, ¿ya? Así que queda bastante todavía. Al final de la clase voy a revisar cuál fue como el resultado de la votación, ¿ya? Si bien yo les pregunté el otro día en clases qué es lo que querían, es importante también tener la opinión de los demás compañeros. Si ese día ganó la opción prueba. Pero de hecho, la gran mayoría de los que estaba ese día está conectado aquí, así que este corresponde como la votación, digamos, original y la 100% fidedigna, ¿ya? Entonces, chiquillos, denme un segundito. Espérenme un cachito. Ya, estaba tomando un poquito de agua porque estoy un poquito congestionada. Me avisan si se escucha mal, ¿ya? Entonces les decía que la célula animal y vegetal, recuerden que proviene, ¿cierto?, de la célula eucarionte. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos en un principio hablábamos de que existían 2 tipos de células, ¿cierto? La eucarionte y la procarionte, y que se caracterizaba una por tener núcleo, que era la que en este caso animal y vegetal, ¿cierto? Y la procarionte era la que se caracterizaba por no tener núcleo, ¿sí? ¿En qué incidía que tuviera o no tuviera núcleo? Incidía directamente en dónde se iba a encontrar el ADN.
Por ejemplo, en la procarionte, la que no tiene núcleo, ¿cierto? El ADN está suelto o disperso, ¿cierto? En el citoplasma. En cambio, la célula eucarionte, su ADN está encapsulado, ¿cierto? En el núcleo. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Bueno, la otra diferencia es también que la célula eucarionte es una célula más compleja, tiene más estructuras, versus la procarionte que era más sencilla y que encontramos principalmente, ¿cierto?, a las bacterias. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a la última rama, digamos, de cierta forma, de este tipo de células, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo es conocer las características morfológicas y funcionales de la célula vegetal y animal, ¿ya? Son dos tipos de células eucariontes, recordaré eso. ¿Sí? Sí. Dígame. ¿Y la de un animal puede llegar a ser la misma que un humano? De hecho, Porque es los dos la son misma. seres vivos. ¿Es De la hecho, misma? es la misma, sí. Solamente tiene el nombre de célula animal, pero no quiere decir que solo sea de animales, porque, bueno, recuerden que el ser humano es un animal también, pero un animal racional. Entonces, eso corresponde a los seres humanos y a los animales en sí, ¿ya? Cuando hablamos de la célula vegetal, chiquillos, primero que todo tenemos que pensar que la célula vegetal es mucho más grande que la célula animal, en tamaño, ¿ya? Y eso se debe a que tiene ciertas estructuras que son más grandes, como por ejemplo la vacuola. Ya les voy a explicar por qué, que aquí se le llama la gran vacuola. En este caso vendría siendo esta la número 6, ¿sí? La célula vegetal, chiquillos, corresponde exclusivamente, ¿cierto?, a las plantas. Son las células que componen las plantas, ¿sí? Por eso se dice que son autótrofas, ¿ya? ¿Y por qué son autótrofas? Porque producen su propio alimento, ¿ya? Autótrofas quiere decir producir propio alimento, ¿sí? ¿Para qué sirve la célula vegetal? Bueno, les decía que es parte de las plantas, ¿cierto? Y la gran importancia, chiquillos, de esto es que la célula vegetal es la que permite que se realice un proceso súper importante para nosotros, que es la fotosíntesis. Exactamente, exactamente. Y la fotosíntesis, chiquillos, recuerden que tiene que ver con en sí en la planta, la producción de alimentos, ¿cierto? Para ella misma, y cuando produce este alimento libera cierto SO2 tan necesario para nosotros, ese oxígeno, ¿ya? Importante también que este tipo de planta tiene una reproducción asexual, ¿sí? ¿Por qué digo que tiene reproducción asexual? Porque tiene la capacidad, ¿cierto?, de reproducirse por sí mismas, ¿sí? No requiere de a otro para poder reproducirse, ¿sí? Eso recuerden que es lo que ocurre con las plantas en sí, todo lo producen por ellas mismas, propiamente tal, ¿sí? Al hacer la reproducción, ¿cierto? A partir de una planta, perdón, a partir de una célula, ¿cierto? Se van a dar, ¿cierto? Más células animales y que van a ser obviamente iguales a la célula progenitora, a la que las creó, ¿ya? Por eso les decía que es asexual, no necesita de otra, ¿sí? En general lo hace a través de la mitosis, que la mitosis es la división celular, ¿ya? Bueno, aquí más o menos siempre van a encontrar que la célula vegetal, chiquillos, tiene estas características, que tiene una, digamos, una capa externa o membrana, ¿cierto?, de color verde, porque corresponde, ¿cierto? Voy al tiro contigo, Víctor, porque corresponde a las plantas, y las plantas, debido a la clorofila, ¿cierto?, a su pigmentación, tienen un color verde, ¿sí? Víctor, dígame. Profe, ¿por eso cuando se rompe una planta sale ese líquido verde que es de adentro de la célula o es la célula como tal? Sí, exactamente. Es dentro de la célula. Es dentro de la célula. Desde adentro, desde esto. Hoy, El líquido de adentro, eso verde. sí, desde los organelos se produce y a partir de eso sale la célula y después de la célula, obviamente, recuerdo que una planta está compuesta por millones de células. Entonces ahí sale hacia el exterior. ¿Ya? Súper. Espérenme. Profe, ¿me deja estar con la rana? Con el único requisito de que tome atención. ¿Ya? Entonces, espérenme.
Sigamos. Ya, rana. Rana mera. Acá tenemos, chiquillos, las estructuras y más bien organelos. Fíjense acá, espérenme. Eso que está ahí gigante celeste o azul es la gran vacuola, la que yo les decía. Y ahora les explico por qué es tan importante dentro de la célula vegetal. Porque la vacuola es la que contiene, ¿cierto? O almacena el agua de la célula. Y recuerden que una planta, una de las principales cosas que necesita es el agua. ¿Ya? Si no tuviera eso, no recolectaría agua. Sí, exactamente. Es una de las principales funciones. Y la principal, de hecho, es la más Entonces, importante. eso se encuentra más que todo en las raíces, en las células de las raíces. Porque las En raíces este, son las que traen el agua. sí, no, pero se encuentra en toda la, a lo largo, porque recuerda que esta es parte de la célula y la célula está en todos lados. Quizás donde funciona es la diferencia, como dices tú, puede funcionar más activa en la parte de las raíces y, por ejemplo, en la parte del tallo y de las hojas está inactiva ese organelo y están funcionando otros organelos, ¿ya? Profesora, no veo el power, me aparece la pantalla negra. Chiquillo, ¿se ve Sí, negra? pero sí se ve. Se ve. Ah, ya, lo más probable, ¿dónde está? Se ve. Ya, gracias, chiquis. Agustina, lo más probable es que su internet esté malo, quizás. Sí, lo más probable es que sea su celular, exactamente. Ya, entonces siguiendo con esto, tenemos estos organelos, vacuola, mitocondria, aparato de Golgi, ¿cierto? Cloroplastos. Ah, qué bueno que lo mencioné, no me lo iba a pasar, casi me lo paso de largo. Dos funciones diferentes, ¿cierto? O sea, perdón, dos estructuras, dos organelos diferentes a la célula animal y que cumplen una función súper importante dentro de la célula vegetal es el cloroplasto y la pared celular. La pared celular sirve, ¿cierto?, como una doble capa en este caso, ¿cierto? Y el cloroplasto, chiquillos, es súper importante porque recuerden que son esos organelos encargados, ¿cierto?, de la fotosíntesis, que en este caso, fíjense que son estos verdes que están aquí, ¿ya? Entonces acá está, las principales estructuras diferentes que tiene la célula vegetal versus la célula animal es esta pared celular, ¿cierto? Y estos cloroplastos, ¿sí? Esta pared celular, chiquillos, de cierta forma es una doble protección, porque antes de la pared celular está la membrana plasmática, ¿cierto? No todas las células tienen pared celular, ¿ya? Esta doble protección entrega rigidez, ¿cierto? Y obviamente ayuda a mediar con las partículas que están en el exterior, ¿ya? Con respecto a Como los... la piel. Dígame. Es como la piel. Exactamente, sí, la más externa, ¿ya? Con respecto a los cloroplastos, chiquillos, los cloroplastos, como yo les decía, sí, son organelos, como se ven, tal cual la estructura es como se ve ahí, ¿sí? Media así como circular, pero achatada en los lados, ¿cierto? Eh, Importante de este organelo es que es el encargado de la producción de fotosíntesis y este obviamente se va a concentrar de cierta forma y va a actuar más, ¿cierto? En la parte de las hojas, porque recuerden que ahí es donde se realiza la captación, ¿ya? La captación de los rayos solares y después la emisión de oxígeno hacia el exterior, ¿sí? Entonces ahora pasamos a lo que es una célula animal. Ya vimos todas las características más importantes de la célula vegetal, ¿cierto? Ahora nos corresponde revisar lo que es una célula animal. Primero tenemos que decir que, bueno, a diferencia de la otra, como ya les había mencionado, la principal característica de la célula animal es que corresponde a todos los seres humanos, ¿cierto? Animales y animales, ¿ya? Es heterótrofa. ¿Y por qué digo que son heterótrofas? Porque para poder alimentarse, ¿cierto? Necesitan a otra célula o a otro organismo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, el ser humano, somos heterótrofos, ¿cierto? Sí, porque no producimos nuestro propio alimento como las plantas. Necesitamos, ¿cierto?, de los alimentos para producir, ¿cierto?, esa captación de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿ya? En este caso, que
un organelo que cumple, digamos, la función importante, como por ejemplo el anterior, los cloroplastos, ¿cierto? Acá el que cumple la función importante son los lisosomas, que es el encargado de la digestión, ¿ya? Y obviamente suple la falta de cloroplastos. ¿Y por qué no hay cloroplastos? Porque es célula animal y no vegetal, ¿ya? Existe una forma, digamos, de alimentación, ¿cierto? De manera intracelular y extracelular, ¿ya? Cuando hablamos de intra es lo que ocurre dentro de la célula, hacia adentro, y extra es lo que ocurre hacia afuera. Podemos decir que es lo que se libera. Ya en la siguiente diapo les voy a explicar mejor, ¿sí? Y como les decía, el tipo de reproducción, ¿cierto? Es sexual porque necesita de otra célula para poder reproducirse, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía, fíjense bien. Tenemos los dos tipos, ¿cierto? De eh, tipos de digestión, la endocitosis, que en este caso es la intra, ¿sí? Se le llama endocitosis, y tiene que ver cuando las moléculas ingresan, ¿cierto? A la célula, acá, fíjense que esta parte. Y a ese ingreso se le llama invaginación. ¿Y qué es una invaginación? Es esto que ven acá, es un pequeño hundimiento de la membrana. Bueno, se realiza esta invaginación, este hundimiento, y fíjense que después avanzan estas células, ¿cierto?, hacia el núcleo. Y ven que ahí está el aparato de Profesora, Golgi, los retículos, dígame. ¿y qué hay de diferencia entre las dos? ¿Ah? ¿Qué hay de diferencia entre las dos? Ahí voy, ahora voy a la otra, tranquilo. Estamos en la primera. Como les decía, la endocitosis es el ingreso, ¿cierto?, a través de la membrana, la invaginación, ¿cierto? Es decir, cuando entra hacia la célula, ¿ya? Cuando se introducen estas moléculas. La exocitosis, que es todo lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué digo que es lo contrario? Porque es lo extracelular. Y la exocitosis, ¿cierto, chiquillos? Es cuando, fíjense acá, esta partícula o molécula que había ingresado anteriormente se va a volver a liberar. Pero cuando se libera, fíjense bien que no tiene esta cápsula que tenía antes, ¿ya? Y lo que ocurre es que se libera ese contenido interior, y a ese contenido interior se le llama vesícula. Por lo tanto, se Uno entra y libera. el otro sale. Exactamente. En la exocitosis se libera el contenido vesicular de la molécula que entró. Entonces aquí entró esta molécula, lo que está en el interior se le denomina vesícula, y en la exocitosis se libera este contenido vesicular, ¿cierto? Para luego quedar en el espacio, ¿cierto? Digamos, extracelular, ya en la parte que está afuera, para probablemente volver a ingresar a otra nueva célula y así seguir el proceso sucesivamente, ¿ya? Como bien dijo el Víctor, una ingresa y la otra sale, ¿sí? Y los organelos, ¿cierto? De la célula animal, nucleolo, membrana, citoplasma. Yo en realidad, chiquillos, no les pido que se aprendan todos los organelos, ¿sí? Lo que yo quiero es que sepan, por ejemplo, cuáles son los principales, ¿sí? Citoplasma, cuál es su función, la mitocondria, que en este caso producción de ATP, ¿cierto? Centriolos, que es el que ayuda a la organización de los demás, la vacuola, que es el almacenamiento del agua, etcétera, ¿ya? Y aquí podemos notar, ¿cierto?, diferencia y similitud entre ambas células, ¿ya? ¿Cómo se llama? La célula vegetal siempre, como les digo, va a ser verde porque corresponde, ¿cierto?, a mecanismos o células animales de las plantas, ¿ya? Aquí tiene el gran, Tanta diferencia tampoco. podríamos decir en color y en dos organelos, que en este caso la gran vacuola, que es gigante, y la existencia de cloroplasto en esta célula y en esta no, pero lo demás es todo igual, ¿sí? Tienen mitocondrias porque ambos producen energía, ambos tienen núcleo y nucleolo porque ambos, ¿cierto? Eh, Son eucariontes. Recuerden que ambas tienen su ADN en el núcleo, ¿sí? Ambas tienen estos centriolos que eran como tubitos largos, ¿cierto? Profe, Sí, dígame. y para sacar el ADN de eso, ¿tienen que romper la célula? No sé si la palabra es romper, pero hay que traspasarla, sí, traspasarla. Y para sacar el ADN no solamente
basta con traspasar la célula y la Se membrana puede hacer con plasmática. varias formas, profe, con lágrimas, saliva. Lo importante es que se llegue al núcleo, ¿ya? O al ADN, que es lo importante, ¿sí? Porque quieres captar el ADN, tienes que llegar al núcleo, ¿sí? Y el núcleo es el que tienes que de cierta forma rebanar o romper o abrir o traspasar, ¿cierto? Porque ahí está el ADN. Ya no hay ADN suelto acá, entonces si yo traspaso esta célula y no alcanzo a llegar al núcleo, llego por ejemplo hasta aquí nomás donde están las mitocondrias, no va a ocurrir nada, no voy a poder hacer una extracción de ADN, ¿sí? Porque el ADN está Profe, en el, perdón, en el núcleo, ¿ya? Dime, Víctor, ahora sí. ¿y cómo lo hacen para sacar de ADN de las lágrimas, saliva, Lo que pasa o es que, sí, desecho humano? lo que pasa es que, por ejemplo, el pelo, o sea, la raíz del pelo, esa parte que es blanca, la saliva, la sangre, se somete a, ¿cómo se dice? No sé si se llama proceso, ¿no? Hay, hay una tecnología, que no recuerdo el nombre, que lo que hace es que extrae, ¿cierto? Las muestras cromosómicas de cada muestra, ¿sí? Por lo tanto, si yo llevo una muestra de saliva, por ejemplo, y quiero extraer, ¿cierto? Los pares cromosómicos, cuando hablo de pares cromosómicos estoy hablando del ADN, ¿ya? Porque esa es la forma de que ellos tienen para verlo. Hay distintos programas que lo evidencian, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de lo que yo les decía de lo que era un cromosoma, que era esto. ¿Dónde está? Ahí. Era eso como una doble hélice. Esa es la, perdón, esa es la hélice y el cromosoma era así, como que la hélice, oh, me quedó horrible, espérenme. La hélice, chiquillos, estaba como súper enrollada, ¿sí? Esto estaba así, así, así. Y un cromosoma contenía más de 1 millón de información, ¿sí? Por lo tanto, para hacer las muestras de ADN siempre se utilizan programas especiales que determinan, ¿cierto? Y captan y ordenan los pares cromosómicos. Recuerden que nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas de nuestro papá y 23 pares de cromosomas de nuestra mamá. Por lo tanto, tenemos 46 cromosomas, ¿sí? 46 cromosomas. Entonces, se observa para el tema del ADN, se hace una comparación cromosómica. Pucha, yo voy a citar una película súper sangrienta que no sé si la han visto, que justo sale eso, que se llama El juego del miedo, o Saw, Jigsaw. Exacto, sí. La última cuando hacen la comparación de una persona que Está en mi encontraron. lista. Ya, bacán. Fíjense, ¿se acuerdan que en la película hay una escena en donde la científica hace una comparación de una hoja de que eran los cromosomas de Jigsaw, del ADN de Jigsaw, con una nueva, que se supone que era de la nueva persona, del que estaba matando ahora, ¿ya? Para ponerlo en contexto. Lo que hace ella es poner estas dos hojas por encima y ver, digamos, como la similitud de la forma de los cromosomas, ¿ya? Y en ese caso, claro, daba que era la misma persona, ¿sí? No sé si captan más o menos lo que le estoy diciendo, que esa es una de las formas. Como en similitud para sacarle sangre y tal, al menos de traspasar la célula, como busca similitudes para verlo. Exactamente, ¿y dónde se busca la similitud? Principalmente en el ADN. Por eso yo siempre les digo que el ADN es lo más importante de la célula y de nosotros, nuestro material genético, ¿ya? Exactamente. Ya. Entonces, cabe destacar acá, chiquillo, y como resumen de esto, ¿sí? Célula vegetal corresponde a todo lo que es plantas, célula animal corresponde a todo lo que es animal, ¿sí? A la profe le gustan las cosas de terror. Sí, me encantan las cosas de terror. ¿Le vas a sacar una foto, Víctor? Profe, igual a mí, yo veo puras cosas de terror. No, me encanta. Mi foto de atrás lo dice Por fin todo. alguien que me entiende. Ya, voy a ver ahora, chiquillos, la votación. Espérenme. Vamos a ver la votación. ¡No, chiquillo! ¿Les cuento cómo está? ¿La ven? No. No, Dice
¿Qué prefieren? Ya, la prueba, 7 personas. Trabajo, 7 personas. Por lo tanto, está un 50 y un 50%. Está la mitad, 50 sí, ya, 50 pruebas, 50 no. ¿Qué puedo hacer? Ya, Yo Entonces, también. entonces va a ser prueba y trabajo. chiquillos, ¡Cállate! todos los que están conectados votaron. Por favor, necesito saber. Sí, profe, yo por lo menos. Yo voté. Necesito saber si todos los que están conectados votaron, ya. Voy a ir preguntándole uno por uno. El Víctor votó. Tomás Acosta votó, sí o no. Ahí en la pantalla póngame un dedito así. Dije, sí, voté. Ya, perfecto. Todos Agustina coloquemos un Muñoz. dedito los que votaron. Eso, exactamente. Ya. Maravilloso. Votaron todos porque somos 14 niños y son 7 y 7, así que votaron todos. Ah, verdad. Oye, pero no se desconectó alguien, nada. Sí se desconectó uno, antes habían 16 personas. Oh, y esa persona hubiera hecho la diferencia. Esa persona hubiese hecho el cambio. Ya, voy a tener que pensarlo seriamente con mi almohada. Voy a ver, chiquillos, qué podemos hacer. Ya. Ay, profe, ¿le gustan los juegos de terror? Sí, me encantan. Son muy buenos. Final at Freddy's. A mí me gusta la brujería. profe. Recomendado. Oh, ya. Chiquillos, en el caso de que sea prueba, recuerden que siempre tenemos que hacer igual antes una evaluación formativa. Ya, la evaluación formativa lo que permite es, bueno, primero a mí me permite saber qué es lo que a ustedes les cuesta, ¿cierto? Y qué es lo que se necesita reforzar para la prueba, porque en el caso de que fuera prueba va a ser célula, solo célula va a entrar, nada más, ¿ya? Y en el caso, como les digo, que fuera prueba, yo tendría que hacer una evaluación formativa una semana antes de la prueba, ya que en este caso, o podría ser la próxima semana, porque recuerden que las pruebas formativas son sin nota, ¿ya? Y son cortitas, 10 preguntas, exactamente, 9, 10 preguntas, pero sí son obligatorias, tienes que hacerla sí o sí, ¿ya? Porque, ay, se me fue la idea, ya, pero hay que hacerla, sí o sí, ¿ya? Tía, la prueba más fácil, haga prueba, sí. La verdad es que sí, Ok. la prueba es mucho más fácil. ¿Cómo hacen para tener esos filtros en un programa? Ah, profe, después yo le hago un tutorial Bueno, ya chiquillos, que le estamos... enseñé al Renato a usarlos. y ahí Profe, se convirtió en rana. ¿qué juego de terror le Sí. gusta, profe? La verdad es que no juego juegos de terror.